Construyeron carreteras que todavía existen. Ellos dieron forma a leyes que aún nos guían. Pero en el campo de batalla, los romanos eran algo completamente diferente. Más que guerreros, eran pensadores, maestros de la estrategia. Y a veces sus tácticas eran tan despiadadas, tan inesperadas, que no solo ganaban batallas, sino que aplastaban el espíritu de sus enemigos. Este era un ejército construido sobre la disciplina, el miedo y la precisión. Una máquina imparable que no solo luchó con más fuerza, sino con mayor inteligencia. Sus enemigos nunca lo vieron venir. Y cuando lo hicieron, ya era demasiado tarde. Hoy descubrimos los secretos detrás de las tácticas de batalla más locas del ejército romano, aquellas que realmente conmocionaron al mundo antiguo. Antes de empezar, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte para que nunca te pierdas historias como esta. Una de las tácticas más impactantes del ejército romano que realmente funcionó fue algo que parecía más una máquina extraña que un grupo de hombres. Se llamaba testudo. El nombre significa tortuga, en latín. Y una vez que lo vio en acción, el nombre tuvo todo el sentido. Imagínate esto, filas de soldados marchando lentamente hacia adelante. Sus escudos estaban tan unidos que ni siquiera una flecha podía atravesarlos. Escudos en el frente, escudos en la parte superior, escudos en los lados. Desde la distancia parecía un tanque viviente hecho de metal y músculos. Esta no era una formación común y corriente. Era una pared, un techo y una carcasa que se movían al unísono. Pero ¿por qué era tan aterrador? Porque era casi imposible detenerlo. Los arqueros lanzaban flechas, pero ninguna lograba atravesarlas. Las rocas eran inútiles. Ni siquiera el fuego pudo alcanzar a los hombres que estaban debajo. El enemigo observaría con horror cómo ese muro de escudos se acercaba cada vez más, completamente imparable. Y luego, cuando los romanos estaban lo suficientemente cerca, rompían la formación, sacaban sus espadas y atacaban con toda su fuerza. El tudo no solo era fuerte, también era inteligente. Los comandantes romanos lo utilizaban especialmente durante las batallas, cuando sus hombres tenían que cruzar terreno abierto bajo fuego intenso. Los protegió mientras marchaban directamente hacia los muros enemigos. A veces incluso era lo suficientemente fuerte como para transportar caballos o carros sobre él. ¿Te imaginas un ejército caminando bajo una plataforma como esa? Esto no es solo defensa, es dominación. Pero había un problema. Todo fue lento, muy lento. Y si los enemigos se acercaban demasiado, la formación podía romperse. Los soldados que estaban dentro no podían luchar bien mientras mantenían los escudos en su lugar. Si la caballería cargara en el momento adecuado o los arqueros atacaran desde ambos lados, podría convertirse en una trampa. Aún así, la mayoría de los enemigos nunca habían visto algo parecido. Estaban en shock. Algunos incluso huyeron antes de que llegaran los romanos. No fue solo una táctica, fue un mensaje. Estamos llegando y no podrás detenernos. Entonces, ¿te habrías mantenido firme contra ese muro viviente o habrías corrido para salvar tu vida? La siguiente formación que utilizaron los romanos fue algo realmente aterrador. Un muro de guerreros que no solo pelearon una vez, sino que siguieron avanzando ola tras ola. Esta era la triple línea romana, también conocida como triplex asis, latín para triple formación. Fue una de las tácticas de batalla más brillantes e impactantes que el mundo antiguo haya visto jamás. El ejército romano tomó posición, el polvo se levantó, las órdenes resonaron en todo el campo. Miles de soldados tomaron sus lugares como piezas de un tablero de ajedrez gigante. Pero este no era un muro de hombres común y corriente. Estaba formado por 3 líneas de profundidad, construido para desgastar al enemigo, lentamente, con seguridad, sin piedad. Al frente estaban los hastati, jóvenes, fuertes y listos para cargar. Detrás de ellos estaban los príncipes, mayores y más experimentados. Y atrás, los triarii, veteranos curtidos, tranquilos y silenciosos, esperando el momento oportuno.
3 líneas, 3 oportunidades, 3 niveles de furia. ¿Pero qué hizo que esta táctica fuera tan mortal? No fue solo la fuerza, fue el momento. La batalla no comenzó con todos cargando a la vez. Primero, los vélites, soldados ligeros, se lanzaban hacia adelante, lanzaban lanzas, disparaban flechas y luego se deslizaban hacia atrás a través de los huecos entre las unidades. Entonces los Astati atacaron. Si no podían derrotar al enemigo, se retiraban a través de las brechas. Todavía no hay victoria. Cuando los Triari intervenían, significaba que las cosas estaban desesperadas. Los romanos incluso tenían un dicho para eso. Ha llegado a los Triari. Significaba que la situación era crítica. Pero incluso entonces el ejército no entró en pánico. El sistema fue construido para presión. Los soldados entraban y salían como un reloj, sin dejar nunca descansar al enemigo. ¿Te imaginas enfrentarte a eso? Justo cuando pensabas que habías vencido la línea del frente, otro apareció, fresco, organizado y listo para matar. Luego otro, y quizás otro más. Y lo mejor es que la formación pudo adaptarse. Funcionó en terreno llano, en colinas y en bosques. No importaba. Los romanos siempre tenían un plan. Y debido a las brechas entre las unidades, podían moverse, retirarse y reorganizarse sin caos. Era como una máquina de guerra humana. La cuña era una de las formaciones más temidas del ejército romano. Parecía un triángulo formado por soldados, estrecho por delante y ancho por detrás. Pero no era solo una cuestión de forma, era un arma en sí misma. Un arma hecha de hombres, escudos, espadas y fuerza imparable. Los comandantes romanos lo utilizaban cuando necesitaban atravesar las líneas enemigas. Cuando el enemigo se encontraba en una muralla sólida, hombro con hombro, pensando que estaba a salvo, la cuña romana golpeaba rápido, duro y afilado. Los soldados que estaban en primera línea de la cuña eran los más fuertes y hábiles. Su trabajo era golpear primero y golpear fuerte. Detrás de ellos, más soldados avanzaban, fila tras fila. El peso de la formación siguió empujando. El frente no se detuvo. Los lados se separaron y ampliaron la brecha. Fue como si una cuña de madera partiera un tronco. La cuña romana dividió los ejércitos. Se utilizó en batallas donde romper la línea enemiga era la clave de la victoria. En la batalla de Pydna, en el año 168 a.C. C. Las cuñas romanas se estrellaron contra la famosa muralla macedonia. La línea enemiga, que antes se consideraba invencible, fue destrozada. En la batalla de Watling Street, cuando los romanos eran superados en número por el ejército rebelde de Boudica, los acuñados los ayudaron a ganar. Después de detener la carga enemiga con descargas de lanzas, los romanos formaron cuñas y avanzaron. No se limitaron a mantener la línea, sino que la atravesaron. La cuña no solo fue efectiva, sino también impactante. Los enemigos no lo esperaban. La mayoría de los ejércitos luchaban en líneas rectas y planas. Confiaron en los números, con la esperanza de aplastar a sus oponentes solo con el peso. Pero la cuña ignoró los números. Se utilizó precisión y presión. No se enfrentó al enemigo de frente. Los abrió de par en par. En un momento, el enemigo tenía un frente sólido. Luego se dividió en dos y los romanos ingresaron desde el centro. Se produjo una confusión. Los soldados no sabían si luchar, huir o intentar reagruparse. Y mientras ellos dudaban, la cuña siguió avanzando. No era ruidoso, no fue llamativo, pero fue mortal. El ejército romano tenía excelentes tácticas, incluso en el agua. Uno de los inventos más sorprendentes e impactantes fue el corbus, un pesado puente de embarque de madera que convertía los barcos en campos de batalla. La palabra corbus significa cuervo en latín, y el nombre viene de la punta afilada de hierro en la punta del puente, que tiene forma de pico de pájaro. Pero esto no era ningún adorno. Fue diseñado para penetrar profundamente en los barcos enemigos y mantenerlos en su lugar. En los primeros días de la Primera Guerra Púnica, Roma casi no tenía experiencia en el mar.
Cartago, por el contrario, tenía una armada poderosa y tripulaciones rápidas y bien entrenadas. Roma tuvo que encontrar una manera de luchar en el agua sin depender de las habilidades de navegación. Su respuesta, convertir las batallas navales en batallas terrestres. El Corvus medía unos 11 metros de largo y poco más de 1 metro de ancho. Estaba montado en la parte delantera del barco y controlado por cuerdas y poleas. Cuando un barco enemigo se acercaba, los romanos derribaban el puente. La punta afilada se estrelló contra la cubierta enemiga, bloqueando el paso entre ambos barcos. Entonces los soldados romanos, entrenados para el combate terrestre, cruzaron corriendo el puente y comenzaron a luchar cuerpo a cuerpo. Los marineros cartagineses no esperaban esto. Eran maestros del movimiento y la velocidad en el mar, no del combate cuerpo a cuerpo. De repente, su mayor fortaleza, la movilidad, resultó inútil. Una vez que el Corvus estuvo en su lugar, las legiones romanas trataron el barco enemigo como un campo de batalla. En la batalla de Milas, en el año 260 a.C., el Corvus ayudó a Roma a conseguir su primera gran victoria naval. 30 barcos cartagineses fueron capturados. Las tripulaciones no tenían forma de escapar de los brutales ataques romanos. En la batalla de Cabo Egnomo, en el año 256 a.C., la táctica volvió a funcionar. A pesar de la superior velocidad de maniobra de Cartago, perdieron más de 90 barcos. Los soldados romanos utilizaban el Corvus para abordar, luchar y dominar. El enemigo quedó en shock. Se suponía que una guerra naval sería cuestión de velocidad, viento y barcos. Pero los romanos cambiaron las reglas. Trajeron espadas, escudos y disciplina al mar. Aún así, el Corvus tenía defectos. Era pesado. No se podría utilizar en mares agitados. Y con el tiempo, a medida que los marineros romanos fueron mejor entrenados, se hizo menos necesario. Pero por un breve tiempo, este extraño y brutal puente le dio a Roma el control de las olas y convirtió el miedo en victoria. La retirada forzada es un clásico entre las tácticas de batalla, pero los romanos y sus enemigos aprendieron lo peligrosa que podía ser. A primera vista parece una pérdida. Los soldados se giran y corren. El enemigo vitorea y persigue, pero todo es parte del plan. En una débil retirada, una fuerza simula romperse y huir. El objetivo era atraer al enemigo hacia adelante, volviéndolo demasiado confiado y desorganizado. Y luego, cuando llega el momento adecuado, la fuerza en retirada se detiene, gira y contraataca. Esta táctica no solo requiere coraje, se necesita disciplina. Los soldados tienen que fingir que pierden sin perder realmente el control. Cuando se hace bien, es devastador. Los romanos experimentaron esto por primera vez en el año 262 a.C. Durante la primera guerra púnica cerca de la ciudad de Agrigento en Sicilia. El general cartaginés Anón ordenó a su caballería númida enfrentarse a los romanos y luego retirarse rápidamente como si estuvieran derrotados. Los romanos creyeron en el truco. Su caballería persiguió a los jinetes en retirada con rapidez y ansias de acabar con ellos. Pero lo que no sabían es que se dirigían directamente a una trampa. El ejército principal de Ano estaba esperando. La caballería romana fue emboscada y sufrió grandes pérdidas. El shock no fue solo la derrota, sino el engaño. Otro ejemplo brutal ocurrió lejos de Roma en el año 221 a.C. El comandante griego Senoíto, que luchaba por el rey Seleucida Antíoco III, marchó contra el rebelde Mulén en Media. Mulén se apartó fingiendo retroceder. Senoíto cruzó el río pensando que la victoria estaba cerca. Pero su ejército se relajó y muchos incluso bebieron y descansaron. Entonces las tropas de Mulén regresaron rápida y mortíferamente. Senoíto fue asesinado y todo su ejército fue aniquilado. Incluso los enemigos de Roma utilizaron bien la táctica. Los lucatanos en Hispa eran expertos. En el año 153 después de Cristo, su líder, Céseras, utilizó una falsa retirada para aplastar a un ejército romano bajo el mando de Lucio Mumo.
Más tarde, el famoso comandante lucatano, Vero, utilizaría el mismo movimiento para burlar a los generales romanos una y otra vez. Entonces, ¿por qué esta táctica sorprendió al enemigo? Digamos que porque jugó con sus mentes. Les hizo creer que estaban ganando justo antes de entrar en el desastre. Había convertido el orgullo en pánico y la fuerza en confusión. Los romanos, bajo el mando de Julio César, llevaron a cabo durante un tiempo una de las tácticas de asedio más impactantes y ambiciosas de la historia antigua. Ocurrió en el año 52 después de Cristo, en un lugar llamado Alicia. El líder del Geik, Vercinix, se había refugiado dentro de la ciudad fortificada en la cima de la colina con miles de guerreros. La mayoría de los generales habrían intentado tomar por asalto la plaza, pero no César. En lugar de un ataque directo, César optó por la paciencia y la ingeniería. En primer lugar, ordenó a sus legiones que rodearan a Yesia por completo. No quería que nadie saliera ni que hubiera ayuda para entrar. Para lograrlo, construyó una enorme línea de fortificaciones. Esto se llamó circunvalación. Tenía una extensión de 16 kilómetros. Son 10 millas de zanjas, muros de madera, torres y trampas que rodean completamente al enemigo. A lo largo de la línea se alzaban 23 torres repletas de arqueros y honderos romanos listos para atacar si los galos intentaban escapar. Pero César no se detuvo allí. Sabía que Vercinix había enviado jinetes para pedir refuerzos. Entonces César construyó otra línea de fortificaciones mirando hacia el otro lado. El segundo anillo se llamaba contravelación. Su propósito era proteger al ejército romano de ataques desde el exterior. En resumen, César atrapó a su enemigo entre dos muros mortales, como la tapa de una olla hirviendo. El detalle fue increíble. Los hombres de César cavaron trincheras profundas, algunas llenas de agua para detener a la caballería. Otros estaban llenos de estacas afiladas. Detrás de ellos se alzaban altos muros rematados con almenas y picos de madera. Incluso había pozos ocultos y trampas colocadas frente a las líneas para ralentizar la carga de los enemigos. Y cuando el terreno no era llano, César ideó algo aún más sorprendente. Ordenó la construcción de una enorme rampa de tierra. Su propósito era construir una depresión profunda en el terreno y permitir que las torres de asedio avanzaran. No hay escapatoria desde adentro, ni rescate desde afuera. Vercinix estaba esperando que sus aliados se abrieran paso, pero cuando llegaron se encontraron bloqueados por la muralla exterior. Los demonios que estaban en el interior intentaron escapar. Los que estaban afuera intentaron entrar. Ambos fallaron. El doble asedio funcionó. La estrategia sorprendió a los enemigos de Roma. ¿Quién construye dos muros para luchar una sola batalla? César lo hizo, y con ello rompió la última resistencia fuerte en la Galia. Algunos estados utilizaban con frecuencia elefantes de guerra en las batallas. Los romanos no eran uno de ellos, pero tenían excelentes tácticas en las batallas contra ellos. Tácticas que convirtieron el miedo en estrategia. Los elefantes de guerra eran aterradores. Eran rápidos, enormes e imparables a primera vista. Su piel gruesa los hacía difíciles de matar y su fuerza les permitía aplastar tanto a hombres como a caballos. En las guerras pírricas y las guerras púnicas, los soldados romanos los vieron de cerca y casi se derrumbaron bajo su poder. Pero Roma se adaptó, y una vez que aprendieron a luchar contra ellos, los elefantes ya no fueron invencibles. El primer paso es no luchar directamente contra ellos. En lugar de atacar desde el frente, las tropas romanas apuntaban a las piernas y los ojos, puntos débiles que eran difíciles de defender. Lanzas, flechas y ataques laterales se convirtieron en sus herramientas. Los soldados esperaron el momento oportuno, luego atacaron rápidamente y se hicieron a un lado. Luego abrieron brechas en sus formaciones. En lugar de dejar que los elefantes atravesaran filas muy juntas, crearon pasajes estrechos. Cuando los animales cargaron, pasaron directamente sin destruir a todo el ejército. Y una vez que estuvieron detrás de la línea principal, confundidos y expuestos, los romanos atacaron desde todos los lados.
también utilizaron el miedo a los elefantes contra ellos. Por más poderosos que parecieran, los elefantes seguían siendo animales, y los animales pueden entrar en pánico. Una de las tácticas más extrañas que utilizaban los romanos era la de los cerdos de fuego. Sí, cerdos reales cubiertos con brea o alquitrán inflamable, luego prendidos fuego y liberados hacia el elefante que carga. El sonido de los cerdos chillando de terror, combinado con la vista y el olor de las llamas, fue suficiente para volver locos de miedo a los elefantes. En su pánico, a menudo se daban la vuelta y corrían directamente hacia sus propias líneas, pisoteando a los soldados y causando caos. Fue un truco brutal y horrible, pero funcionó. Para detener los ataques antes de que comenzaran, los romanos cavaron trincheras y colocaron puntas afiladas en el suelo. Estos obstáculos bloquearon a los elefantes o los hirieron antes de que pudieran causar algún daño. 2 batallas demostraron que estas tácticas funcionan. En la batalla de Benevento, en el año 275 después de Cristo, los romanos derrotaron al ejército del rey Pirro de Epiro utilizando pasos abiertos y ataques laterales. Pirro había ganado, pero había perdido tanto que dijo: "Una victoria más como esta es inconclusa". En la batalla de Sarma en el año 202, los romanos bajo el mando de Escipión dejaron brechas en sus líneas. Los elefantes de Aníbal atacaron, no alcanzaron sus objetivos y huyeron hacia el ejército cartaginés. Ese caos ayudó a Roma a ganar y poner fin a la Segunda Guerra Púnica. Los enemigos romanos estaban realmente sorprendidos por el gran control que tenían los comandantes romanos sobre sus propios soldados. No se trataba solo de armas o formaciones, se trataba de disciplina. Y una de las tácticas más duras y aterradoras que utilizaban los romanos para mantener a sus legiones a raya se llamaba diezmación. La diezmación significaba matar a 1 de cada 10 soldados de una unidad elegida por sorteo. No importaba si un hombre había luchado valientemente o no. Si la suerte se volvía contra él, moría. Y no por la espada de un oficial, sino por las manos de sus 9 compañeros más cercanos. Se vieron obligados a matarlo ellos mismos. El castigo se utilizaba en casos extremos: motín, deserción o cobardía. Los generales romanos sabían que el miedo podía ser un arma poderosa. Si un hombre huía en batalla, podía sembrar el pánico, por lo que se aseguraron de que nadie se atreviera. El precio era demasiado alto. El proceso fue brutal. La unidad se dividió en grupos de 10. Cada grupo hizo un sorteo. El desafortunado fue luego apaleado o apuñalado hasta la muerte por los otros 9. Después de eso, los sobrevivientes fueron castigados aún más. Se les redujeron las raciones, a veces solo cebada en lugar de trigo, y durmieron fuera de la seguridad del campamento. Su vergüenza era completa, pero también lo era el mensaje. Esta táctica no se usaba a menudo, pero cuando se usaba, enviaba una ola de miedo a través de las filas y de los ejércitos enemigos. Los soldados romanos podían temer a la muerte en la batalla, pero temían aún más al fracaso. Sabían que su mayor peligro podía venir de su propio bando si rompían filas o desobedecían las órdenes. Uno de los ejemplos más famosos fue durante la Tercera Guerra Serbia, cuando el general romano Casio no pudo derrotar a Espartaco. Culpó a sus propios soldados. Para darles una lección, ordenó una aniquilación. Cientos de personas fueron asesinadas no por el enemigo, sino por sus propios hermanos de armas. Marco Antonio también lo utilizó. Después de una desastrosa derrota en Media, sus soldados habían perdido el coraje, así que los castigó al modo romano. Y mucho antes de eso, incluso los primeros generales de la República como Aius Claudius habían usado la misma táctica para forzar la disciplina durante las guerras bolianas. Los enemigos que oyeron esto no lo podían creer. Soldados matándose unos a otros por orden. Pero eso fue lo que hizo a Roma tan poderosa. Demostró hasta dónde están dispuestos a llegar por el orden, el control y la lealtad. ¿Cuál de estas tácticas romanas te parece más impactante? El ejército romano dominaba la guerra, no solo con fuerza, sino con estrategia y a menudo con una creatividad aterradora.
¿Has oído hablar de otras tácticas militares que lleven al límite este tipo de cosas? Comparte tus pensamientos a continuación y sigamos explorando el genio y la brutalidad detrás de los ejércitos que dieron forma a la historia. Nos vemos en la próxima.